¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento a nuestro programa Fe entre Letras. Y hoy traemos una invitada muy especial que viene de una tierra muy lejana. ¿Quién como Dios? Adrianita, ¿cómo estás? Nadie como Dios, Adrianita. Ay, Adrianita y Adrianita. Esto aquí va a ser un enredo. Bueno, no. Adri nos va a acompañar en este programa hoy, nos va a hablar de un libro hermosísimo que nos ayuda mucho en la vida espiritual y de hecho, de verdad que es una cosa impresionante. Este libro nos marca, como por decir, hacer la pauta en nuestra vida espiritual, como que es importantísimo para poder cultivar la vida interior en el hombre. Pero yo no me voy a alargar para que Adri pueda hablar acerca del libro que nos viene a compartir y súper recomendado para absolutamente para todos, así cualquier estado de vida que tengas, el trabajo que tengas, es un libro que va a ser muy necesario para nuestra vida espiritual. Adri, cuéntanos un poquito y cuéntale a todas las personas que nos están mirando en este momento de dónde vienes, de dónde eres, porque viene de una parte pero es de otra, ¿cierto? Y hace cuánto conoces a la comunidad, cómo fue tu proceso, un poquito acerca de tu proceso de conversión. Bueno, mi nombre es Adriana Murcia, vengo de Aruba, pero soy colombianita de Bogotá. Estoy en la comunidad desde los inicios, hace 8 años ya. Ha sido un proceso súper hermoso. Dios hace las cosas perfectas. Él, mejor dicho, nos va preparando y nos va conduciendo y uno no tiene ni idea cómo Él va preparándonos para lo que Él desea de cada uno de nosotros. Yo estaba en un momento muy difícil de mi vida, separación, hijos así con dolores, heridas de juventud, ¿verdad? Momentos en donde tú necesitas auxilio. En esa época yo siempre he sido como de la iglesia, ¿verdad? Pero era una católica sin conocimiento, o sea, simplemente acudía como cualquier persona que ve una tabla de salvación y coge la tabla de salvación, pero no tiene ni idea de que con eso puedes conseguir muchas cosas. Una católica por tradición, por decirlo así. Digámoslo así, siempre, bendito sea Dios, en las escuelas antes se formaba en la fe. Ajá. Gracias a Dios antes la gente en las escuelas se tenía tanto ética y moral como religión, que esos son tesoros que se perdieron. Y es una tristeza porque eso realmente es la fuerza de todo niño, de todo joven, y si volvieran a inculcar estos valores en las escuelas, tendríamos gente más respetuosa, tendríamos gente muchísimo más feliz, teníamos gente con fortalezas interiores para cualquier tempestad, porque uno sin Dios no es capaz de nada, pero con Dios todo lo puedes, ¿no? Aunque estés en la tormenta más bendita del mundo. Así es, mi Adri. Sí. Bueno, Adrianita, cuéntanos, entonces, bueno, nos estabas ahorita diciendo que estabas pasando por un momento difícil y ahí viviste retiro de conversión, me imagino. Sí, no, pues, imagínate que fue una cosa loca, ¿no? Yo estaba en sede espiritual y lo último que pensaba era que mis hijos iban a ir primero a retiro que yo. Sin embargo, nuestro Señor hace las cosas perfectas. Yo supe de Lazos, me comí todos los videos de Lazos, me enamoré de Lazos y yo dije, bueno, yo necesito que mis hijos conozcan esto. Y se hizo todo un proceso. El padre Wilder fue una bendición, él era nuestro asesor espiritual allá en Aruba, y él se puso la camiseta y con un grupito que teníamos de 10 personas, hicimos toda la consagración en papiamento, mi amor, en papiamento. Ah, bueno, cabe aclarar, ¿no?, que en Aruba se habla de papiamento. Y entonces, entre los 10 personitas que estábamos, dictamos el curso en cabeza del padre, y entonces eso hizo que hubiera una acogida muy grande inicial, porque todo el mundo, tú sabes la novedad, ¿no? Pero además era una cosa muy diferente, ¿no? Porque una cosa es tú ir a un retiro
para aprender o tener oraciones y todo. Y otra cosa es un encuentro personal con nuestro Señor, en donde realmente sales, yo siempre le digo a todo el mundo, vas a salir como con 10 kilos de menos. Pero es porque realmente hay muchas cosas que están en tu espalda y tú no te das cuenta, solamente sabes que estás cargando con todo esto y es porque no le has permitido a nuestro Señor cargarlo contigo. Entonces cuando tú aprendes que con nuestro Señor eso es mucho más fácil, porque sufrimiento vamos a tener siempre, siempre. O sea, la vida del ser humano en la tierra jamás va a ser de rosas sin espinas, ¿cierto? Pero hay una diferencia muy grande en llevar todo el sufrimiento sin Dios a llevar ese sufrimiento con Dios, ¿no? Sí. O sea, eso es totalmente cierto. Bueno, gracias a Dios, yo era una persona que mantenía en la iglesia, sí, pero con mis ojos así hinchados. Hinchados. Y nuestro Señor, por medio de lazos y del conocimiento que fui adquiriendo, empezó a mostrarme de que no dependía de mí, todo depende de Él. Todo está en manos de Él. Yo lo único que tengo que hacer es ser fiel a Él y dejar que Él obre. O sea, hay una cosa que le dicen mucho a uno y uno hay veces como que no lo procesa, ¿verdad? Y es que uno no tiene tanto que hablarle a los hijos de Dios como a Dios de los hijos, especialmente cuando ya son mayores, ¿no? Porque cuando son niños sí tienes tú que dar a conocer a aquel que es fuente de amor y de misericordia, el que te fortalece, el que te protege, el que te ama, el que te creó. Entonces, en ese momento sí tienes que hablarle mucho a los niños de esto, porque un niño que se sabe amado y que se crece sabiendo que tiene una madre en el cielo, un padre en el cielo, que lo ama, que lo protege, que no importa qué va a pasar en adelante, si estás cogido de la manito de él, no vas a tener problema. Entonces es un niño que sabe decir no, es un niño que sabe mantenerse firme en sus decisiones, que sabe dar a conocer su pensamiento real y que no tiene vergüenza a profesar su fe, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy enamorado, yo nunca me voy a avergonzar de quien estoy enamorado, ¿cierto? Al contrario, si yo estoy enamorado, quiero que tú, que estás tan triste, que estás tan mal, tú que te sientes tan solo, conozcas que no, es que tú no estás solo, tú tienes una persona y un ser que te ama con todo su corazón, más que tu papá, que tu mamá, y más que esa persona que tú crees, más que lo que tú amas a esa persona que crees amar tantísimo, ¿no? Porque uno cree, no, sin esa persona me voy a morir, no sé qué, mentiras, o sea, el amor de Dios supera cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, bendito sea Dios, mi Señor, me encaminó, me llevó a Lazos. Lazos ha sido una escuela maravillosa, allí te forman, allí conoces muchísimo más la razón de ser de tu vida, ¿no? Mientras tú no tengas una razón de ser, mientras tú pienses que realmente estás aquí solamente para vivir y ya, hacer lo que más puedas, ya. Pero no, cuando tú ya sabes que aquí vienes es a conocer a la fuente del amor, que vienes es a servirlo, que vienes es a darle la luz a los otros, que tú tienes una misión que no ha sido dada por cualquiera, sino por tu Padre del cielo, ¿cierto? Y que tienes una ayuda súper idónea, que es nuestra Madre del cielo, y que sabes que no depende de ti, sino que depende es de tu disposición en el corazón, porque tú no eres nadie, pero Él lo es todo, y entonces nadie con todo puede todo. Ari, qué lindo eso que dijiste ahorita, hacer luz, porque uno muchas veces diría o podría decir, hacer luz, no, pero es que Dios es el que es luz, ¿cierto? Pero por ejemplo, hay un libro que es de Santa Teresa de Calcuta, yo creo que es uno de los libros más conocidos, Vence mi luz.
Y cuando yo leí el título de ese libro pensaba y decía, ah, claro, es Jesús diciéndole, es Santa Teresa de Calcuta diciéndole a Jesús, ven tú, Señor, a ser mi luz. Y no, es al contrario, es el Señor diciéndole a ella, ven, sé mi luz. O sea, irradia esa luz que yo ya he irradiado en tu corazón. Y eso es muy hermoso porque ahí es donde se vive el testimonio de fe, se vive lo que precisamente tú dijiste ahorita, lo viviste en un retiro de conversión, uno puede ir a la iglesia, uno puede ser catequista, uno puede hacer un montón de cosas espirituales o ser un montón de apostolados para Dios, pero verdaderamente no vive a Dios en su corazón, y eso es lo primero que uno tiene que, ¿cierto? Ser luz, dejar entrar esa luz para hacer luz para los demás. Adri, bueno. Pero espérame dale, tranquila. ¿Cómo ves tú tu imagen? ¿En dónde ves tu imagen? En el espejo. En el espejo, ¿cierto? Y entonces, si Dios es luz y nosotros somos imagen de Dios, estamos llamados a ser espejo, a reflejar la luz de nuestro Señor. No es nuestra luz, es la luz de Dios que quiere irradiarse a todo lado, ¿verdad? Así es, mi Adri. Bueno, Adrianita, cuéntanos un poquito en este proceso, en este caminar, ¿cómo ha sido para ti la lectura espiritual en tu vida? ¿Fácil, difícil, te ha costado? Porque eso es muy importante que todo, ¿cierto? Que lo escuchemos, porque no todas las personas nos llega igual la lectura espiritual. Hay unos que nos encanta, que no se nos dificulta, pero hay otros que por el contrario dicen, no, a mí me ha costado horrible, pero sin embargo, yo nunca pensé que iba a encontrar esto en este tesoro, ¿cierto? En este libro. Y esto ha sido lo que me ha ayudado a mí a trabajar esto y esto de mi vida. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de eso antes de hablarnos del libro. Pues, eso me da risa, ¿sabes? Porque yo no soy muy buena lectora, ¿no? O sea, yo en los exámenes de secundaria, de primaria, me iba y miraba a ver tú qué habías leído del libro, tú qué habías leído del libro, y entonces resumía todo eso y eso era lo que, y sacaba buena nota, ¿no? Pero cuando hay un tema que me apasiona, yo me puedo comer un libro en un día, ¿no? Porque ahí sí me apasiona. Y realmente, cuando tú estás enamorado de alguien y alguien escribe de ese alguien, tú quieres ver qué es lo que esa persona sabe de ese alguien, ¿no? Entonces, realmente Lazos de Amor Mariano le enseña a uno a formarse mucho, especialmente porque yo nunca pensé predicar, ¿verdad? Jamás en mi vida pensé predicar, porque yo trabajo en contabilidad y siempre era en un salón con el computador, punto. Mi comunicación con mi jefe y punto, ¿sí? Nunca pensé en estar transmitiendo. Sin embargo, el Señor sí lo pensó. Y entonces, yo no sé, de repente un grupito dijo que quería que yo le enseñara lo de la consagración, y yo, bueno, yo no sé, y después, no sé, es nuestro Señor que va abriendo los caminos y va formando y va haciendo. Y por gracia de Dios, Él dice que Él no escoge a la gente preparada, Él no escoge a los mejores, Él escoge a cualquier cosa y Él le infunde todo lo que quiere, ¿no? Y entonces, pues, a mí me ha dado la gracia de poder transmitir lo que Él me ha dado, ¿no? Y me lo ha dado como, yo no puedo transmitir algo que no conozco, necesito conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Definitivamente la misa diaria es una fuente increíble de conocimiento. La oración, obviamente, es la que te sostiene y te lleva allí. Y todos estos libros que son escritos de personas enamoradas, el enamorado enamora, total y definitivamente. O sea, cuando tú escuchas hablar a alguien que está enamorado de nuestro Señor, te puedes quedar todo el tiempo que quieras hablando con ese alguien, porque todo lo que dice te emociona y te abre como un hambre y una sed de escuchar más. Te transmite. Claro, claro, o sea, eso es espectacular, porque ¿qué más sabes de eso? Ay, pero yo sé tal cosa, y entonces empieza porque estamos hablando del mismo idioma y del mismo tema. Entonces,
como que más te enamoras, y esa persona también va adquiriendo más amor por aquello que estamos hablando. Entonces, eso ha sido como el proceso que nuestro Señor ha hecho en mí, en Lazos de Amor Mariano. Me ha puesto a enseñar para yo aprender. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas, primero te tienes que formar, y además tú no enseñas de lo que tú sabes, sino que tú enseñas de lo que Dios te enseña, ¿no? Entonces, y cuando vas y formas a las personas, ellas te enseñan a ti muchas cosas, ¿no? Ellas te enseñan a ti muchas cosas. Y como el llevar la palabra de Dios es una cosa con una responsabilidad tan grande, este libro es una maravilla. La joya. O sea, sí, porque es que llevar la palabra de Dios, el tratar de ser espejo, es un peligro grandísimo, porque puede que ese espejo se empañe de ti, ¿no? Y pueda que ya no transmitas lo que Dios quiere, sino lo que tú quieres. Entonces son muchos peligros. Además, si de repente, por gracia de Dios, eres bueno predicando, eso como que te puede echar y miren quién soy yo y lo que yo sé y lo que hago, ¿no? Sí. Entonces le quitas el lugar al Señor. Y es un peligro grandísimo, no solamente para las almas, sino para tu propia alma, ¿no? Porque igualito, un predicar sin ser testimonio, es yo que tengo un ejemplo súper chévere. ¿A quién no le gustan las matas? A todo el mundo le gustan las matas, ¿cierto? Hay fertilizantes que hacen que las flores nazcan preciosas, ¿cierto? ¿Quién es el predicador? El que tira la semillita, ¿cierto? La Biblia, ¿qué es ese fertilizante que hace que eso se ponga súper lindo? Pero ¿qué pasa si el fertilizante se echa sin agüita ni nada? Se tira así, quema la matica. ¿Qué pasa si tú lo único que haces es transmitir conocimiento? El conocimiento es buenísimo, buenísimo, pero cuando no hay espíritu en el conocimiento, ese conocimiento llega, pasa y sale, ¿sí? Llega, pasa y sale. Yo por eso siempre les digo a los niños, porque por gracia de Dios dicto cursos de primera comunión y confirmación. Yo siempre les digo, al cielo no se llega con conocimiento, al cielo se llega por la vivencia, y tú no puedes vivir algo de lo cual tú no estás enamorado. Tú necesitas saber que realmente, tú tienes que saber que realmente nuestro Señor ha dejado un camino para que seas feliz, que Dios te ama profundamente y que todos esos mandamientos que hay allí no son una restricción a tu libertad, ¿no? Sino que es toda esa protección de un Padre amoroso para que no te hagas daño, ¿sí? ¿Por qué tú le pones tantas cositas a las cosas de electricidad, ¿no? Cuando tienes niños pequeños. ¿Por qué estás pendiente de que no coja un cuchillo? ¿Por qué estás pendiente de que si está en un tercer piso, Dios mío, no se acerquen al balcón? No es porque les estés restringiendo su libertad, es porque los amas profundamente y no quieres que se hagan daño. Les puede parecer muy interesante meter el dedito, puede ser muy interesante el caer en el pecado, porque el pecado siempre se muestra como bonito, como atractivo, ¿verdad? Porque si no, no atrae. Como un chocolate. Como un chocolate cuando uno no puede comerlo. Sí, entonces es increíble cómo nuestro Señor ha pensado en cada una de nuestras debilidades, ¿cierto? Y cómo Él
por amor a nosotros nos dice, cuidado mi amor, no hagas esto, porque te vas a lastimar. No es de que yo no le puedo hacer daño a Dios, ¿no? O sea que todos los mandamientos no son por bien de Dios, son por bien mío, de mi alma, de mi verdadero razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser del ser humano? Poder llegar al cielo con un alma. O sea, mi misión no es rescatar almas. Mi misión es tratar de que mi alma pueda llegar al cielo, ¿cierto? Y ojalá, bendito Dios, pueda ayudar a que otras almas también consigan el camino. Ese es verdad. Entonces, este libro es un Ahí está, tesoro. dinos el título, que aquí la gente yo creo que está esperando que tú nos digas el título. El alma de todo apostolado. Un apostolado sin Dios no es apostolado. No es apostolado. Es simplemente teoría y conocimiento. Un trabajo ¿Sí? más. por Textos. decirlo así. Sí, textos. ¿Cuánta gente vemos nosotros que puede leerse libros enteros de oraciones, pero las vemos con las mismas actitudes, con los mismos odios y resentimientos? ¿No es cierto? Lo más importante es saber que tú eres dos, secundario, tú nunca eres principal, ¿sí? Que el principal siempre es Dios y que el único que logra conversiones es Dios. Entonces, un apostolado sin oración, sin pedirle a la fuente de las conversiones, a la fuente del amor, a la fuente de la sanación, a la fuente de ese amor que todos estamos necesitando, sin pedirle su ayuda y su auxilio, es un apostolado que cumple con pasos y puede cumplir con periodos y calificaciones, pero que no cumple con la misión de Dios. Porque la misión de Dios no es llenar la iglesia, la misión de Dios es llenar el cielo. Y el cielo, al cielo no va toda la gente que va a la iglesia. Wow. Al cielo va todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Todo aquel que se enamora de Dios. No aquel que hace 1000 oraciones, sino el que hace una sola oración, mirándolo a Él y hablándole a Él, a nuestra Madre del Cielo. Aquella persona que realmente dice, Madre Santísima, tengo estas cositas feas, ¿cierto? Me está pasando esto, ayúdame, ¿cierto? Aquel que se reconoce pecador, aquel que reconoce su debilidad, pero que también reconoce sus fortalezas, porque somos hijos de Dios y Dios a todos, no existe un solo ser humano en el mundo que no tenga virtudes y dones. No existe un solo ser en el mundo que no tenga algo para dar, ¿sí? Hasta la persona más ignorante, porque es que hay mucho ignorante que es sabio, ¿cierto? Hay gente que, mejor dicho, es que tú no necesitas ser inteligente para llegar al cielo. Tú necesitas tener un corazón unido a nuestro Señor para poder llegar al cielo. Son tantos los testimonios y inclusive las apariciones marianas, tú ves cómo nuestro Señor escoge personas con la menor cantidad de conocimiento intelectual, que eso es lo que nos engríe y nos hace sentir a nosotros tan importantes y tan inteligentes, ¿cierto? Y les da el conocimiento más grande y les muestra el camino más perfecto y les ayuda a ser, mejor dicho, él es el que engrandece a la gente, porque esas personitas, esos niños, son conocidos por el mundo entero y han ayudado a iluminar al mundo entero y han llevado la gracia de Dios al mundo entero. ¿Son ellos? No, no son ellos. Es Dios que ha utilizado estas pequeñas criaturas para poder llegar a su pueblo, como en el Antiguo Testamento utilizaba a los profetas, ¿no? Los profetas eran los más grandes, los más intelectuales, los mejores. No, son escogidos. Nuestro Señor escoge, capacita y obra, ¿no? No eres tú. Entonces, por eso cada día, cuando nuestro Señor te permite
Levantarte, tienes que darle gracias a Dios porque no eres tú el que se levanta, es el que te levanta. Cuando tú logras que una persona regrese y vuelva sus ojos a nuestro Señor, tienes que darle gracias a Dios por permitirme ser su siervo, por permitirme a mí ayudar en lo que, o sea, hay un ejemplo que a mí siempre me ha parecido increíble y es el de los soldados de Inglaterra, ¿no? Que, mejor dicho, mueren por servir en el palacio y tienen que estar quietos, no pueden ni respirar, ni... Sí, y es un honor eso, imagínate. Y en cambio uno servir no al rey, sino al que hizo rey a ese rey y al que construyó todo para que él tuviera una fortaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué mayor gozo puede tener el corazón de que nuestro Señor se haya permitido mirarte con misericordia y te haya permitido poder servir? Entonces, eso es algo, así como ustedes dicen, cosa de locos. Ay, Adrianita, no, qué interesante todo esto, porque es que verdaderamente, a ver, el libro del alma de todo apostolado nos enseña básicamente cuál es nuestra primera misión, ¿cierto? Y eso me recuerda mucho un pasaje por allí de María Valtorta, que ella está hablando de que Dios le está diciendo quién debe ser el mejor amigo del hombre. Entonces uno dice, sí, el mejor amigo del hombre es el perro. Pero no es el perro. Jesús le dice a María Valtorta en ese momento, el mejor amigo del hombre debe ser su propia alma. Porque es que uno uno todo el tiempo la debe estar cuidando, cuidar su alma. Ahí dice, por eso dice la palabra de Dios, dice el mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo, no es ama al prójimo en vez de ti mismo. Tal vez lo hemos repetido algunas veces en los programas que hemos tenido, pero es así. Yo no puedo amar más a mi prójimo que lo que me amo a mí. Y no hablándolo de un sentido egoísta, es hablándole de que yo no puedo querer más la salvación de Adriana que mi propia salvación, porque es que el primer llamado es a eso, ¿cierto? A esa salvación personal. O sea, nadie, por más buena que yo sea, yo no puedo salvar a mi esposo, no es el Señor que lo va a salvar, pero claro, a través de la oración que nosotros podamos hacer también por nuestros seres queridos. Es ahí la importancia de la oración. La oración es el oxígeno del alma. Sin la oración, como dice por ahí nuestro santo, no hay salvación, ¿cierto? Entonces, esto es muy clave. Y aparte de eso, quería resaltar algo que tú has estado diciendo, tal vez no has dicho como el nombre propiamente, pero todo el tiempo has hablado de él. La oración nos da un discernimiento de espíritus impresionante para ver por dónde Dios quiere que yo vaya, por dónde quiere Dios que también yo pueda guiar a las almas que Él me ha confiado para ayudarles también en este caminar. Y eso me hace recordar, rápidamente la cuento, una pequeña historia que me pareció muy impresionante de un libro que se llama Sed Valientes. Y uno no puede ser valiente, el cristiano no puede ser valiente sin la oración, sin ese primer apostolado que nos está hablando el libro del alma de todo apostolado, ¿cierto? Resulta que cuenta la historia que el león se hizo pasar por enfermo en la selva y se metió a su cueva. Y entonces le dijo a todos los animales del bosque que por favor lo fueran a visitar. Y efectivamente todos los animales del bosque lo fueron a visitar porque el rey estaba enfermo, el rey de la selva estaba enfermo. Cuando llegó el cuervo, fue a entrar a la cueva, pero no entró. Entonces el león le dijo, bueno, sigue cuervo, ¿por qué no has entrado? Y él le dice, no, yo no voy a entrar, yo desde aquí lo visito. Y él le dice, ¿pero por qué? Le dice, mira, muy sencillo, porque es que yo veo las pisadas de todos los animales que han entrado, pero no las veo de todos que han salido. Ninguno ha salido, pero todos han entrado. Wow. ¿Qué da eso? La oración de ese discernimiento para comprender que es que hay lugares donde nosotros no nos debemos de meter, no le debemos de buscar, no debemos de buscar el peligro. La oración siempre como que nos está alertando, avisando, hombre, por ahí no, cuidado que ese no es por ahí no debes ir, ese no es es más, no solamente con el pecado, hay decisiones que nosotros debemos tomar en la vida que si primero no las ponemos en oración, hombre, todo nos puede salir mal, porque escogemos no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos, y era lo que tú decías ahorita, Adri. Entonces me parecía eso muy impresionante. Otra historia que me parece impresionante con lo que tú misma estabas contando ahorita, mira, la oración nos ayuda a cuidarnos a nosotros y a cuidar al prójimo. Cuenta la historia que había un señor, se
se me olvidó un agricultor que estaba como quitando, limpiando todo lo que era pues el cultivo que él tenía, se me olvida pues como lo que él había sembrado. Y entonces en ese momento lanzó el machete, yo no sé cómo lo digan en otros países, si también es machete o cómo se diga. El caso es que en ese momento resulta que le cortó la cabeza a una víbora. Y él se puso súper feliz porque le había cortado la cabeza a la víbora, cogió la cabeza a la víbora, se la llevó en las manos para mostrarle a todo el mundo que él había matado a la víbora, que trabajando, limpiando el cultivo, él había matado a la víbora. Cuando llegó de los demás, los demás le dijeron, bueno, ¿usted qué traía en las manos? No, es que miren, yo maté a la víbora, pero lo que él no se daba cuenta era que la cabeza de la víbora todavía se estaba moviendo, si la había matado, pero la víbora tiene veneno, entonces resulta que esa víbora terminó mordiendo a ese campesino y el campesino se murió. Nosotros no podemos, la oración nos ayuda a cuidar nuestra alma, a cuidar nuestro corazón, a que si empezamos un proceso de conversión, nos sostengamos, nos alimentemos y crezcamos en la oración para mirar dónde están los peligros. Porque si vamos a andar con ese peligro en la mano, ahí cerca todo el tiempo jugando con él para mostrar, mire, es que yo pude dejar esto, yo no, es que primero no fuiste tú, si no hubieras tenido ese machete en la mano no le hubieras cortado la cabeza a la víbora. Esa es la confesión, pero también son los sacramentos, pero también es la oración personal que yo tengo con nuestro Señor. Esa cabeza tiene que botarse lejos, no puede estar cerca, y la oración eso es lo que hace en uno, como que desechar lo que no me conviene, pero lo que me va a llevar a Cristo sí va a estar siempre ahí. Y eso es muy importante porque el alma de todo apostolado nos ayuda a alimentarnos o a comprender la importancia de la vida interior en el hombre, que debe ser la primera cosa que debamos fundar en nuestro corazón, la vida interior con nuestro Señor, esa relación que tenemos personal con el Señor, antes que todo lo demás, antes que ir a evangelizar, que ir a predicar. Nuestra primera predicación debe ser a nosotros mismos con la vida interior, dejando que Dios haga en nosotros, escuchando a nuestro Señor a través de la oración. Sin la oración no podemos nada. Sin ella no vamos a poder nada, sin ella no vamos a poder apostolar, predicar, como decía Adrianita en un comienzo. Sin la oración todo se vuelve un tedio, un trabajo más, pereza, desgano, fastidio. Si nosotros nos estamos sintiendo en este momento así en nuestro apostolado, hay que cuestionarnos en este momento porque tal vez nos ha faltado oración. Y no solamente en el apostolado, en nuestra vocación, en el llamado que Dios nos ha hecho, en el trabajo. Hombre, yo tal vez porque antes disfrutaba tanto mi trabajo y ahora no. Bueno, pues piénsalo, si no hay otros motivos, ¿cierto?, de por qué te sientes así, tal vez es falta de oración. Sí, y hay una frase, vigilad y orad, porque es muy importante el vigilarnos a nosotros, porque como dije al principio, ese puede ser un veneno para tu alma y para tu vida espiritual, ¿cierto? Porque realmente nuestro Señor da muchas capacidades, pero cuando tú no entiendes que realmente todo es de Dios y no es tuyo, tú te puedes creer ese cuento y es que la soberbia espiritual es una cosa totalmente sutil, ¿no? Entonces es un peligro muy grande para el alma que si uno no se custodia, puede uno caer en eso. Entonces, por eso es tan importante el que nosotros realmente analicemos el camino que nuestro Señor nos ha dejado, vigilad y orad, porque la oración solamente para pedir el fruto, solamente para pedir por las personas, no, también es para, Señor, custodia mi corazón, cuídame, y uno se da cuenta muy fácilmente si está cayendo en soberbia o no, en la medida en que las cosas le salen a uno, no como uno quiere, sino como Dios quiere. Cuando uno se amarga o se siente mal porque las cosas no salieron de la forma que uno las esperaba, ya tienes que ponerle una lupa a tu alma, ¿no? Y por eso lo de las de San Ignacio de Loyola, regla y discernimiento espiritual. No. ¿Cuál será? San Ignacio nos recomienda que todos los días en la noche analicemos cómo fue nuestro día para poder descubrir nuestros defectos. Examen de conciencia. Sí.
pero no es eso. Bueno, pero igualito es escudriñarnos a nosotros mismos para poder mirar cuál es tu recta intención, qué fue lo que sentiste, por qué lo hiciste, y para poder mirar cómo está esa vida interior, porque exteriormente puede ser una cosa, pero interiormente puede ser otra, ¿no? Y eso no lo sabe nadie, solamente tú y él. Y eso es lo que yo siempre les digo a los muchachos, ¿no? Tienes que siempre tener cara a Dios, porque la gente puede pensar lo que quiera y puede ver muchas cosas, porque pues todos, si nuestro Señor Jesucristo no fue monedita de oro, imagínate si tú o yo vamos a ser monedita de oro, siempre van a encontrar el puntico que apuntar, y eso te va a aplastar si no estás con los ojos puestos en Dios. En cambio, cuando tú tienes los ojos puestos en Dios, lo único que te interesa es que a Dios le agrade, que Dios esté contento con el esfuerzo que tú hiciste, que Él sí sabe cuál fue el esfuerzo que tú hiciste, y no permites que te permee el señalamiento o la opinión de las demás personas. Eso no significa que la opinión de las personas no sea importante para ti. Tú tienes que aprender a escuchar lo que piensan de ti, pero con la gracia del Espíritu Santo que te ayuda a decir en tu corazón, ¿hay algo de cierto o no hay algo de cierto en lo que te están diciendo? ¿Cierto? Y para eso necesitas una verdadera vida espiritual, para poder aceptar quién eres, ¿no? Eso es básico y es algo que nos enseña el alma de todo apostolado. La oración, los sacramentos, se me va esa palabra, es el custodiarnos. Examinarnos. ¿No? El examen de conciencia, pero personal, ¿no? El examen interior de tu conciencia, ¿sí? Se me fue la palabra. Bueno, pero tenemos la idea, eso es lo más importante. Espero eso. No, y lo que dices tú, Adri, es súper importante. De hecho, Antonio Rollo Marín, en Teología de la Perfección Cristiana, nos habla acerca de eso. Él dice, el examen de conciencia, el particular que uno hace en las noches, no puede faltar. Es más, él dice algo que uno podría sonar, hombre, súper loco, pero que cuando él lo dice, uno dice, wow, impresionante. Dice, una persona puede estar muy enferma y dejar de hacer hoy su oración porque está enferma, pero no puede dejar de hacer su examen de conciencia. Y uno dice, Dios mío, impresionante, a veces cuánto nos falta y dejamos a un lado el examen de conciencia. Y el examen de conciencia no lo debemos hacer para latigarnos, no, al contrario, sino para sentirnos, está bien y es bueno sentirnos humillados, pero para reconocer el amor de Dios en nuestras vidas, para saber quiénes somos nosotros y quién es Dios. Si nosotros no nos... Miren, no es fácil conocernos a nosotros mismos, como le decía San Francisco de Sales a una abadesa. No, es que eso no es fácil. A ver, eso va a ser amargo, no siempre va a ser rico, ¿cierto? Pero ¿cuántos frutos espirituales no puede traer a nuestra alma? Entonces, no nos podemos conocer a nosotros mismos si no estamos unidos a la vid, a la oración, ¿cierto? A la vid a través de la oración, más bien, a través de esa agua viva que Dios nos quiere dar. Miren, esto es muy lindo porque nuestro fundador, yo recuerdo que una vez hablando acerca meditando acerca de la oración, él decía en una espiritualidad, le decía, tú quieres saber si tu oración quedó bien hecha, entonces quiere decir que estás amando más. Pero si no estás amando más después de esa oración está mal hecha. O sea, para que la oración esté bien hecha, tiene que ser que verdaderamente uno ame más después de esa oración, ¿cierto? Porque a través de la oración uno se deja amar por el Señor, a través de la oración Él nos forma, como decía esto ahorita Adri, a través de la oración Él nos da ese discernimiento, nos da la fuerza para seguir adelante, porque sabemos que estamos en un combate espiritual. La vida sobre la tierra es una milicia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? La vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es un combate, pero ¿quién es el que fortalece nuestra alma? Siempre
siempre nuestro Señor a través de la oración. Adri, quería preguntarte, bueno, antes de finalizar, no sé si hay algo en particular que a ti tú digas, Dios mío, este libro, El alma de todo apostolado, me ayudó a trabajar esto en específico en mi proceso de conversión, en mi vida espiritual. Me costaba mucho hacer esto antes, pero ahora yo veo que a través de este libro el Señor me ha dado la gracia de hacer esto, ¿cierto? Bueno, no sé, algo que el Señor te haya tocado fuerte en tu corazón a través de este libro. Bueno, más que corregir algo, yo creo que me enseñó a vivir con pies en la tierra, pero con ojos y corazón en él. Porque ya, o sea, cuando tú empiezas a caminar, tú nunca sabes caminar, ¿no? O sea, nadie te enseña. O sea, tienes que tener como una guía, y esta es una guía grande para no caer en esas trampas que el apostolado puede ponerte, ¿no? A nivel espiritual. Yo soy una persona sanguíneo colérica, entonces, mi amor, todo lo que pienso lo digo, ¿no? Entonces, esto me enseña a que no, mijita, así, más tranquilita, y soy una persona que responde ya, ¿no? Entonces, respondo lo que pienso sin meditar, sino que yo digo lo que pienso y punto, ¿no? Entonces, he aprendido a que tengo que aprender a quedarme calladita en algunas cosas para, ya, porque sí. Porque es necesario. Sí, mira, hay una frase que yo quiero compartir, porque dice: el amor propio corrompe todo acto bueno y destruye el valor de una buena obra. Mira que una obra sin este espíritu es una tristeza, ¿no? Es una tristeza que se estén haciendo tantas cosas. Hay personas tan buenas predicando, hay personas tan buenas que hacen tantas obras, pero qué tristeza cuando vean que no las hicieron para Dios y entonces son nada, ¿no? Porque una obra que no fue hecha para Dios es una obra vacía. No sirvió. Y uno lo que necesita es mirar a ver cómo logro construir para el cielo, ¿no? ¿Cómo logro yo amar más a mi prójimo? Porque pues obviamente hay prójimos que son muy fáciles de amar y hay otros prójimos que son un poquito difíciles de amar, ¿verdad? Y tenemos que amar tanto a los unos como a los otros. Entonces, esto nos enseña a que tenemos que amar no con mi amor, sino con el amor de Dios, ¿no? A aceptar todo como lo acepta nuestro Señor. No le fue fácil la vida ni a nuestro Señor ni a la Santísima Virgen María, pero todo lo aceptaron y lo hicieron por la voluntad de Dios y para el bien de las almas. Y nuestro Señor quiere el cielo lleno de almas. Esa es la misión más grande que existe, ¿no? Por eso la evangelización es el acto de caridad más grande, para el otro y para ti. Y para mí. Así es, mi Adri. No, mi Adri, Dios te pague por habernos compartido este libro tan impresionante. Hermoso. El alma de todo apostolado, se lo recomendamos, de verdad que es un libro para todos, absolutamente para todos, porque todos necesitamos de la vida de la oración, ¿cierto? Pues el arma fundamental que el Señor nos ha dejado para acercarnos más a Él, para conocerle más, para dejarnos amar más por Él, para conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque sin la oración, como decía Adrianita ahorita, todo va a sonar vacío, todo va a sonar hueco. Y la oración nos alimenta en esa virtud tan importante que es la caridad, que es el mismo Dios. Entonces, los queremos mucho. Recuerden, compartan esos programas tan lindos, esos programas tan importantes para nuestra alma. Miren, la importancia de este programa no es aprender de los libros, sino aprender de lo que Dios nos quiere transmitir a través de estos libros. Eso es lo más importante de este programa, de que nos sintamos exhortados por el amor de Dios a través de cada uno de estos libros espirituales
que hemos venido compartiendo, que hemos venido conversando. Si ustedes tienen un libro que les ha marcado, que les ha impactado, los invitamos a que nos compartan en sus comentarios, o si quieren venir a este programa, pueden venir, cuéntenos su testimonio, porque no saben el bien que hace contar un testimonio de lo que un libro ha hecho en mi vida particular para los demás, ¿cierto? Ahí también se transmite esa gracia que Dios ha obrado en mí, como decía ahorita Adrianita en un principio. Ahí también vamos a hacer luz de esa luz que Dios ya ha transmitido en mi corazón. Y después de Dios, nadie como María.